Buenas, mi nombre es Luis Miranda González, del décimo B de la carrera mecatrónica. La materia es dispositivos lógicos programables. Voy a exponer el tema de funcionamiento de un procesador en FPGA. Comenzando por lo que es un procesador, es un dispositivo muy conocido en todo el mundo, ya que es uno utilizado en gran medida por todos nosotros. Su función es controlar el funcionamiento de todos los dispositivos del ordenador, al menos una gran parte de ellos, y lo más importante, se encarga de realizar operaciones lógicas y matemáticas. En la imagen de fondo podemos ver un procesador de ordenador que, que realiza miles de procesamientos a la vez. Para el caso del FPGA, utilizaremos o se programan procesadores mucho más básicos que requieren de menos recursos para funcionar y para hacer lo que se debe. Es decir, se utilizan en circuitos muy básicos que no requieren de gran poder de procesamiento y que hacen funciones muy específicas. Comencemos por los componentes de un procesador básico. En este caso es un procesador que tiene un sistema de bus para datos y direcciones de 4 bits, 8 registros de 4 bits. Es decir, la arquitectura de este procesador es de 4 bits. Contiene registros de direcciones, registros contador de programas, registro de datos, acumulador, registro de entradas y salidas, registros de instrucciones y registros temporales, una memoria RAM y una unidad lógica aritmética de corrimiento, o en este caso la ALU, como hemos visto. También se utilizan mucho los multiplexores para determinar hacia dónde, qué señal es la que se va a utilizar. En la imagen podemos ver la interconexión en este procesador básico. ¿Para qué se implementa un procesador en un FPGA? Como hemos sabido, los sistemas de embebidos son sistemas que se utilizan en procesos muy específicos, es decir, son circuitos que son utilizados en operaciones muy específicas, como lo que viene siendo los taxímetros, los sistemas de acceso de control, la electrónica de una controladora la electrónica para controlar una máquina expendedora, y lo más reciente o lo más sonado últimamente vienen siendo los sistemas del Internet de las cosas. Es decir, todos esos, la función de encender los focos de tu casa desde un botón o de estar conectado a Wi-Fi, todos estos utilizan lo que vienen siendo los sistemas embebidos. Y ahora que ya conocemos lo que vienen siendo los sistemas embebidos, podemos decir que para qué se utiliza un procesador. Eh, esta clase de procesadores se utilizan en estos sistemas embebidos. O sea, los procesadores muy básicos que se utilizan que se puede realizar en un FPGA son los que se van a utilizar en sistemas embebidos. Para que quede un poco más claro lo que es el proceso de programar un procesador en un FPGA, tenemos este caso muy específico en el que en la Universidad Politécnica de Pereira realizaron lo que viene siendo un FPGA con una arquitectura de 16 bits. Los ingenieros Juan David Incapié, los ingenieros Juan David, José Alfredo, Sebastián Gómez en el año 2011 se dieron a la tarea de desarrollar este procesador en una tarjeta Spartan 3. El procesador, como ya mencioné, tiene 16 bits y tiene 32 registros, cada uno de 16 bits. Los sistemas que componen a este procesador viene siendo la memoria del programa, que es donde se almacena el programa a ejecutar, archivos de registro, memoria donde se guardan los registros del procesador, la memoria de datos, que es una memoria RAM. Esta es muy fácil de implementar
VHDL, porque incluso en las temples me parece que hay algunos programitas que ya tienen los datos para utilizar la RAM. Continuamos, tenemos una ALU, que es una unidad aritmética lógica que ejecuta las operaciones matemáticas y lógicas. Esta se puede implementar calculando todas las operaciones para las dos entradas y multiplexarlas escogiendo con cuál poner en la salida, dependiendo de la operación que se desee. También tenemos una unidad de control, que es la unidad donde pasan todas las señales. Y hay un montón de multiplexores que se utilizan para escoger el camino que va a seguir cada dato. Eh, Esta unidad de control escoge las señales y, y los multiplexores, dependiendo de la instrucción que se vaya a ejecutar, envían sí, envían la señal que le corresponde. Continuando ya a la implementación, ellos lo que utilizaron fueron dos herramientas después de la programación del procesador como tal en VHDL. Una vez que ya se tenía el procesador programado, se hizo uso de la herramienta de un ensamblador y de un simulador. La razón es que el ensamblador se utiliza para traducir el lenguaje máquina. Bueno, es al revés. El ensamblador hace la traducción del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Lo que comentan en el artículo, ajá, es que ellos se ven con problemas a la hora de programar el lenguaje máquina, y lo que comentan es que es muy complicado este lenguaje. Entonces, para facilitar el proceso, utilizan el traductor del lenguaje ensamblador a máquina. De esta forma facilitan mucho el trabajo. Y una vez que esto está hecho, pasamos a los errores que se pueden presentar en el procesador. Cada 4 errores que se presentan son debidos a la lógica de la programación en el lenguaje ensamblador. Y por cada 4 hay uno que es error de la programación en VHL directa del procesador. Es decir, por cada 4 del ensamblador hay un error en el FPGA o en el procesador. Una vez que se tienen estos errores, para facilitar la detección de estos errores se usa el simulador para que se dé con el error en donde debe de ser. Eh, Comentan que el procesador ocupó solo un 38% de la lógica del FPGA, es decir, no ocupó muchos recursos, incluso del FPGA. Y también hay algunos problemas con respecto a generar una arquitectura propia. Una de ellas es que el lenguaje ensamblador es específico para cada arquitectura, es decir, para una arquitectura que ya está, se desarrolla un lenguaje ensamblador. Por esto, ellos tuvieron que desarrollar el lenguaje ensamblador para su propia arquitectura. Esto es un problema porque representa un tiempo de operación. Y es una desventaja el, el utilizar estas herramientas en un FPGA, porque si no se cuenta con el tiempo suficiente para realizar lo que vienen siendo la utilización de estas herramientas, entonces es un poco complicado que se llegue a término el proyecto. Lo principal que debemos de destacar de esta aplicación de un procesador en una FPGA es que podemos desarrollar el procesador específico para la aplicación específica que nosotros necesitamos.
Es decir, en el mercado hay una infinidad de microcontroladores que resultan o que utilizan o que se pueden programar para realizar lo que nosotros necesitemos o que el proyecto demande. Sin embargo, si no se sabe con certeza qué es lo que se va a utilizar y cómo se va a utilizar y si sí va a funcionar, entonces esto requiere un cambio de tecnología, es decir, pasar de un microcontrolador a otro. Pero eso representa una pérdida de tiempo inimaginable y de trabajo inimaginable, porque no es lo mismo programar en un microcontrolador que en el otro, porque se desarrollan de manera diferente. Entonces se pierde mucho de ese trabajo y se tiene que volver a hacer. Por eso el utilizar un procesador específico para la aplicación es una gran ventaja. Es una gran ventaja que nos ofrece lo que viene siendo el uso del FPGA. En la imagen podemos ver todo lo que son las operaciones que puede desarrollar el procesador. Como vemos, son operaciones muy simples que son las que realiza el procesador como tal. Bueno, esto sería todo por mi parte. Agradezco mucho que me hayan escuchado y hasta luego.